1941, hay que imaginarse, precisamente, y finales de 1941, la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Estaban todos los países directa o indirectamente comprometidos, ya sea en franca alianza militar, ya sea indirectamente como suministradores de materias primas, cuando menos apoyo político, logístico de alguna manera. Por un lado, las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y los aliados, especialmente encabezados por el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia. La declaración de guerra del gobierno mexicano en contra del eje Berlín-Roma-Tokio se produce hacia mayo de 1942, a finales de mayo del 42, después de que se suscitaron dos hechos que se dieron en el Océano Atlántico, donde se hundieron dos barcos mexicanos petroleros, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Los alemanes hundieron algunos de nuestros barcos que transportaban petróleo para los aliados, y pues eso no les caía nada bien. Entonces esto encendió en México un gran enojo, ¿no? Entonces el presidente, como no teníamos las armas para entrar a la guerra y no queríamos entrar a la guerra, mandó una reclamación porque habían atacado un barco neutral y pedía reparación de los daños, ¿no? El barco y la gente que murió. Esperó 10 días. Y a los 10 días, en vez de llegar una carta diplomática, hunden otro barco. Despreció el reclamo de México y por conducto del ministro del Exterior nazi, entonces Ribbentrop, dijo que la mejor respuesta era seguir hundiendo más barcos mexicanos, y así lo hicieron. Nos hundieron primero al Potrero de Llano y luego al Faja de Oro y luego a otros 4 más, el Tuxpan, las Chuapas y ¿cuál era el otro? El Oaxaca y no recuerdo el otro, ¿cuál? El Tampico me parece que eran los barcos. México, en este caso, bajo la guía del propio presidente Ávila Camacho, con su canciller Ezequiel Padilla, con su embajador Castillo Nájera, que estaban totalmente dispuestos a que México participara en el esfuerzo bélico y que obtuviese también los frutos y los beneficios de la victoria que sí se prometía para los países aliados. En aquellos tiempos había gente que vendía periódico y gritaba las noticias, ¿no? Entonces dijeron, México fue atacado y hundieron un barco y mataron a los marines. Y con eso se tuvo el pretexto legal, digamos, para que el presidente Manuel Ávila Camacho declarara la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio y al mismo tiempo se cuadrara a los aliados encabezados principalmente por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Es una declaración de estado de guerra. México no declara la guerra, México pide primero a los alemanes que respondan a este ataque que han tenido los barcos petroleros mexicanos. Acerca de esta teoría de que fueron los estadounidenses los que atacaron uno de nuestros barcos petroleros para provocar nuestro ingreso en la Segunda Guerra Mundial. La verdad, comprobada y documentada en un pequeño pero excelente trabajo de investigación del ex embajador Mario Moya Palencia, es que no fue así. Ese barco fue atacado por un submarino alemán comandado por Reinhard Suren. Está documentado que Reinhard Suren no sabía realmente bien a bien de dónde era el barco que estaba por atacar, y el hecho es que lo hizo y con eso provocó el cambio total, el cambio de calidad, digamos ya, del posicionamiento mexicano en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ataques de los submarinos alemanes a barcos de bandera mexicana, que creo yo fue el gran pretexto para entrar a la guerra. Alemania hunde esos barcos y ese es el motivo, al parecer formal, por el cual México declara el estado de guerra. México no declaró la guerra, declaró el estado de guerra. Pero en realidad había otros compromisos. Yo creo que el fundamental era participar en la alianza americana.
Yo digo que fue para aliarse dentro de este esquema hemisférico de política mundial, ¿no? Yo creo que México estaba muy activo, era una pieza clave en Latinoamérica para encabezar esta política hemisférica. Cuando fuimos a pelear por México, fuimos a devengar el honor de esa ofensa que hicieron el ejército alemán. Y entonces se convierte, por definición, en aliado de los norteamericanos. Entonces, Estados Unidos pidió a México cooperación en crear bases de radares, estaciones de radares. Costó mucho trabajo porque los norteamericanos querían manejarlas ellos y el gobierno mexicano dijo, no, esas las manejamos conjuntamente, pero no puedo dejar que personal militar norteamericano sea autónomo en México. Y también querían bases aéreas y querían bases navales. Y México tuvo la misma actitud. Entonces, los norteamericanos decidieron que no, que así no construiría ninguna base naval en México y no construiría ninguna base aérea en México. Que en última instancia, aviones norteamericanos podían bajar en bases mexicanas camino a Panamá y de regreso. Pero el proyecto era mayor, el proyecto era tener bases aquí en México. Muy aliados de los norteamericanos, pero México puso unos límites. No tendría que haber personal militar armado en México. El señor presidente Ávila Camacho designa al general Lázaro Cárdenas como comandante de la zona militar del Pacífico, porque es el único capaz de aglutinar bajo un mando eficiente, pero sobre todo de lealtad comprobada, a todos los diversos comandantes de las zonas militares de la costa del Pacífico, más los comandantes de las dos zonas navales que había. Entonces requería a alguien con prestigio, con una clarísima convicción de patria también, y la decisión yo creo que fue absolutamente atinada. Lázaro Cárdenas era profundamente antifascista y en ese sentido tenía una conexión política con Estados Unidos y con Roosevelt, con el presidente Roosevelt en particular. Entonces, la relación es cercana, pero el nacionalismo del general Cárdenas es mucho más importante. Entonces se mandaba un mensaje muy bueno. Tienes aquí a alguien que es probadamente antifascista, pero para nuestro interés es probadamente nacionalista. Se requería un hombre de prestigio inmenso para estar a cargo de la defensa del Pacífico, por temor de una remota y lejana intervención japonesa, que no era tanto, pero sobre todo por temor a un intento de avasallamiento norteamericano, que ese era absolutamente real. Creo que allí el interés nacional mexicano se defendió bien y puso un precedente que puede ser útil todavía hoy. Entonces hay un juego ideológico muy fuerte, pues justamente para revertir, ¿qué te gusta? 20 años de política anti-yanqui, no nada más en México, sino en América Latina. Bueno, fue parte de una maniobra muy compleja que vino directamente del Departamento de Estado norteamericano, de la Oficina de Asuntos Interamericanos, lo que se conocía como la OCAIA, que maneja Rockefeller, que se acerca primero a la XCW para desde la XCW darle primero todo el apoyo técnico para realmente convertir en la voz de América Latina desde México y unificar los mensajes a favor digamos, del panamericanismo, que ese es el concepto. El gobierno de México empezó a pensar en qué forma podía participar físicamente en la contienda y decidieron que lo más práctico, lo más económico, lo más fácil de conjuntar y de entrenar era un escuadrón aéreo. El presidente Ávila Camacho, cuando tiene que enfrentarse a la resolución de qué unidad enviar a combate, ni tropas de infantería, ni unidades navales, que van a enviar una delegación corta, pequeñita, simbólica, pero una tercera arma que aún no tenía su experiencia en combate en gran escala,
y que permitiría además también pues darle sentido de unidad y de pertenencia y de cuerpo a esta nueva arma de combate que es la Fuerza Aérea. Y en mi opinión no fue resultado de ninguna manera de un aventurerismo o alineamiento presionado por agentes externos, por potencias, sino de la necesidad de responder a una agresión y conciencia de participar en la conflagración que estaba teniendo lugar. Y entonces, ya habiendo decidido eso, buscaron entre los escuadrones ya existentes en México, que había el 201, el 202, el 208, me parece, el 200, en fin, había varios escuadrones, y escogieron el que estuviera ya más complementado y nada más reforzarlo en todo lo que le faltara para conjuntar un escuadrón con la organización básica que tienen los escuadrones americanos. Empezaron a sacar en el periódico anuncios de que necesitaban gente para formar un batallón de aeronáutica. Y como yo desde niño adoraba los aviones, cuando vi la palabra aeronáutica fui y me di de alta. Y entonces se dedicaron a conjuntar cocineros, choferes de transmisiones, armeros, pilotos, mecánicos de aviación, todo lo que compone un escuadrón aéreo, para que nosotros nos manejáramos autónomamente. Se mandaron a un grupo de mexicanos, 300 si mal no recuerdo, a entrenarse a Estados Unidos para que participaran luego en alguna expedición estadounidense en la guerra, sobre todo en el Pacífico. Se trata de esto, ir a estudiar, hacer un curso de perfeccionamiento y tal vez después vayan a la guerra, pero así es que queremos los voluntarios que den un paso al frente. Entonces, pues dimos un paso al frente a los que queríamos ir y resulta que ellos nada más necesitaban 20, salimos como 40. Casi el 90% eran voluntarios, o más bien el 100%, porque el que no quería ir, pues no tenía que presentarse, o cuando menos decir no voy. En el medio militar se solicitan los voluntarios para las empresas más difíciles, las más arriesgadas, las más peligrosas, donde es previsible una buena cantidad de bajas. Participaron como voluntarios no solo pilotos, un grupo voluntarios en un número de 300 donde había también mecánicos, armeros y personal de apoyo. Yo creo que eso es digno de relevancia y significa un elemento más que subraya lo más valioso de la participación de México, la necesaria participación de México en esta guerra. Los pilotos eran voluntarios, eran muy profesionales y estaban en una parte en donde con pocos hombres se podía tener alguna presencia vía la tecnología. Los aviones eran y son difíciles de manejar, entonces ahí se tiene presencia militar no en gran número, pero sí en gentes especializadas. Los pilotos del Escuadrón 201, a diferencia de los pilotos aliados, no eran civiles obligados a ir a la guerra, a entrenarse. Nuestros pilotos aviadores eran egresados de la Escuela Militar de Aviación y antes de eso inclusive habían sido oficiales en el Ejército Mexicano. Eso les daba una preparación psicológica, mental y profesional muy superior a otros pilotos de ese entonces. El Escuadrón 201 tiene una participación muy destacada. Fueron muy heroicos y lo hicieron bien, o sea, cumplieron bien con su deber dentro de las condiciones mínimas en las que pudieron haber participado. Participaron en misiones de ametrallamiento y reconocimiento. Perdimos un par de aviones allá, otro en el entrenamiento de Estados Unidos. Y pues bueno, esto ocasionó que los mexicanos por lo menos tuviesen experiencia bélica, aunque sea un pequeño grupo. Todos ellos voluntarios, además, que fue importante. Y esto pues hará que México por lo menos pudiese figurar en el gran desfile de la victoria. Si es para efecto nuestro, nuestra única experiencia en una guerra internacional. Entonces se decide que vaya un escuadrón compuesto por 16 pilotos y unos 280 hombres de tropa, de mecánicos y abastecedores de armamento y meteorólogos, más los oficiales de Estado Mayor, que sea la que vaya a prepararse
para combatir en el frente del Pacífico, en los últimos combates, en los últimos reductos que lo fueron las Islas Filipinas. Y ahí se decidió enviar a las tropas mexicanas por una razón muy sencilla. Con las Filipinas tenemos un vínculo muy claro histórico de comunicación desde 400 años atrás, porque las Filipinas fueron descubiertas por un criollo mexicano, Miguel López de Legazpi, conquistadas por novohispanos y tlaxcaltecas, y se habla español, y había una clara vinculación cultural y lingüística con los filipinos. Por eso se decidió que fuera la unidad mexicana incorporada al ejército de MacArthur a pelear a las Filipinas. Cabe citar que inclusive la nao de China fue una embarcación que durante la época virreinal tenía un fuerte comercio e intercambio social y cultural entre la entonces Nueva España, hoy en día México, y Filipinas. Me acuerdo que nos embarcamos en San Francisco, California. Era un enorme barco y eran barcos que la Marina americana había convertido en transportes. Eran barcos de carga, pero en los departamentos de carga pues, pusieron literas. Una vez que estábamos embarcados, ya sabíamos que estábamos en guerra y cuenta como estado de guerra. O sea, ya sabíamos que posiblemente no regresáramos. No sabíamos realmente por qué tardábamos tanto, pues estábamos muy lejos de donde íbamos y ya nos habían enterado que íbamos a Filipinas. Hay mucho misterio en exponer algunas informaciones que pueden ser utilizadas por el enemigo. Ese fue un viaje bastante largo, fueron 34 días en un barco de esos de transporte de equipos. El barco no podía ir en línea recta debido a los submarinos, entonces había órdenes de que cada 10 minutos cambiara bruscamente de ruta. Hacían cambios de ruta o, en fin, para evitar la posibilidad de acción enemiga. Iban cerca de 3.500 soldados. No solamente iban nosotros éramos 290. Llegamos a Filipinas el día 1 de mayo de 1945. Y entonces llegamos a la bahía y pues íbamos con el rifle, ¿no? Con la tensión de que iba a estar ya el enemigo, se oían explosiones en la bahía y todo eso, y puros barcos hundidos, toda la ciudad destruida se veía. Entonces iba con la psicosis de la guerra, y son de esos anfibios que tiran la parte frontal y baja uno corriendo, ¿no? Y lo primero que vimos cuando tiró la bahía es ver ahí a una orquesta, una banda de música americana, como de 40 músicos tocando. Y ahí nos recibió el comandante de la Quinta Fuerza Aérea y un cónsul honorario que tenía Filipinas. Llegó con su hija vestida de china poblana. En Filipinas, cuando la llegada del escuadrón a Filipinas, fue el cónsul honorario de apellido Carmelo. Y las hijas de Carmelo, muy simpáticas, iban muy vestidas, según ellas, de chinas poblanas. Los dos pilotos que estaban besando a uno y que fueron retratados en todos los periódicos, fueron muertos en combate, los dos. Se veían, por todos lados se veían bombarderos, aviones caídos, había uno y otros aviones, pedazos de aviones. Estaba destrozado. Pero sí estaba, le digo que olía carne asada el pueblo. Llegamos a una parte que le decían Porac. Yo esperaba ver pues una base, ¿no? Era un campo nada más. Donde había una pista nada más, una pista hecha no de material como se hacen las pistas, sino hecha de puras placas. Y ahí fueron los primeros vuelos que hicieron nuestros pilotos, y ahí trabajábamos todos los días. Estábamos en Porac, que era una base al sur de la base principal donde estaba el mando
de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, como a los 30 días teníamos ya una base completa, con regaderas, sanitario, teníamos plantas de luz, teníamos ya conexiones de teléfono en cada tienda y conectado a la comandancia y conectado a la 5ª Fuerza Aérea, que era el mando principal. Ya que teníamos todo eso, pues los pilotos empezaron a volar con aviones que nos facilitó un escuadrón que tenía el mismo equipo. Se combatía todavía muy fuertemente en las Filipinas cuando llegamos. Y además, por otro lado, pues ustedes saben que era un escuadrón aéreo. Nuestras participaciones en combate eran precisamente de ametrallamiento y de bombardeo a fuerzas de tierra. Que en muchas ocasiones nuestros pilotos cumplían misiones que otros escuadrones se negaban a llevar a cabo. De esta manera hay un profundo agradecimiento por parte de tropas filipinas, estadounidenses y australianas al tener apoyo aéreo cuando nadie más se los quería dar. Cuando muchos decían, no es seguro poder salir, es muy peligroso, hay mucha artillería antiaérea, nuestros pilotos desplegaron un gran profesionalismo y gran valor que nos debe de hacer sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. El enemigo se iba desplazando hacia el norte, en la isla de Luzón. Luzón es la isla más grande de Filipinas. Y conforme se iban desplazando hacia el norte, pues había que acabar con ellos, limpiarlos, porque era muy peligroso pues tenerlos todavía por ahí cerca. Sobre todo que ellos no se iban a rendir nunca. Entonces la misión principal era atacar a las tropas terrestres, a los japoneses que habían tomado Manila y que estaban avanzando continuamente por tierra. Estaban liberando un pueblo, a Filipinas. Filipinas, por casi 4 años, estuvo bajo el régimen de terror del ejército de ocupación japonés. El gobierno y pueblo de Filipinas se acuerda con gran cariño, afecto y respeto a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, porque fueron parte fundamental de la liberación de sus islas y de su país. E inclusive el Escuadrón 201, sus mecánicos, capturaron prisioneros de guerra japoneses, así como Inumarus. La Inumaru es una bandera japonesa que desplegaban los soldados como muestra de valentía. Al escuadrón se le asignan 30,000 bajas de japoneses. O sea que la participación del escuadrón fue buena. Escuadrón 201 logró poner fuera de combate, es decir, bloquear, detener o eliminar en parte a un estimado de 30,000 soldados japoneses. Hablamos de más de 1,600 horas de vuelo sobre teatro de operaciones, más de 166,000 cartuchos calibre 50, 1,457 bombas de 1,000 y de 500 libras. Por ejemplo, en una misión, 29 tanques japoneses destruidos en menos de 10 minutos por únicamente 4 aviones P-47. Destruyeron edificios enemigos, destruyeron tanques, cañones, nidos de ametralladoras, depósitos de municiones, en fin, cumplían con su tarea. Y ahí en la pista se oían los cañonazos, los bombardeos, y se oían relámpagos de las bombas, estábamos muy cerca. Y nos ordenaron hacer un hoyo a un lado de la pista para cada quien, en caso de que vinieran a bombardear, nos metiéramos a ese hoyo. Todos los pilotos, compañeros míos, no volamos más que un tipo de avión. Un avión de caza, pues un motor muy grande, porque es un monomotor, era muy bueno. Era un avión precioso, y lo que hicimos mucho, le decíamos el P-47. Este avión tenía la característica, como dije, era monoplaza, así que el piloto prácticamente estaba volando lo que hoy en día podemos llamar una locomotora voladora.
Era muy grande, era muy potente. Son aviones relativamente pequeños que deben contar con ciertas capacidades y que exigen muchísima calificación de sus pilotos. Y yo diría, en cierto modo, son aviones para el combate con capacidades de acrobacia. Todo gran piloto de combate es un acróbata también. Muy buenos, magníficos aviones. Tenían un rango de acción bastante grande, iban a Formosa y regresaban de Filipinas. Porque tenía un motorzazo fabuloso, ¿no? Muy buenas máquinas. Despegaban muy bien y aterrizaban muy bien. Era un avión de bombardeo en picada, de ametrallamiento, de combate y sobre todo de acompañamiento. Era el avión que se utilizaba básicamente para escoltar los grandes bombarderos como el B-17 y el B-29. Pero también se usó mucho ya como artillería para ametrallar. Traíamos 8 ametralladoras calibre 50. Estaban apuntadas para 350 metros encontrarse las balas y luego se abren, o sea, como si fuera una barredora completa. Y podía lanzarse, se le podían lanzar 2 bombas de 1000 libras cada una. Y tenía la característica de que era un avión que podía subir alturas que no podían subir la mayor parte de los aviones de pelea. Poderosísimo, sobre todo a gran altitud. Sus prácticas las hicieron a 40,000 pies inclusive. La velocidad de este avión alcanzaba en crucero pues aproximadamente 400 kilómetros por hora. Y en picada llegaba a alcanzar hasta 800 kilómetros por hora. Era el más fuerte de todos los cazas que había, aunque no el más ligero. Era el avión más moderno de esa época. El avión, para lo que fue creado, era el non plus ultra. Tampoco se podrá decir que Escuadrón 201 fue equipado o se buscó equipársele con equipo, aeronaves o elementos sin importancia de ninguna manera, y que no eran tampoco aviones para gente sin mucha capacidad y sin mucha disposición, todo lo contrario. El avión más querido por los pilotos, pero con más dificultades que ningún otro para los mecánicos. Porque eran unos motores tremendamente grandes y los forzaban mucho y entonces llegaban con una bola de fugas de aceite que a veces se les llegaba la fuga de aceite al parabrisas y entonces tenían que ir, cuando al aterrizaje tenían que maniobrar más. Entonces estaban dañados horriblemente los aviones, ponían mucho trabajo. Imagínense ustedes, si había que trabajar hasta que se les citara, a veces salíamos a las 2, 3, 4 de la mañana. Hay veces que ni siquiera regresábamos al campamento, nos quedábamos ahí y seguíamos para despachar el avión lo más temprano posible también, a esperar a que regresaran, porque las misiones duraban aproximadamente 1 o 2 horas. Y después de esa misión podía seguir otra, depende de las instrucciones que hubieran dado los del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Y cuando regresaban, que abordaban los aviones para checar los aparatos que estuvieran funcionando bien y toda esta cosa, pues veíamos los que llegaban tocados, ¿verdad? Que a veces llegaban como coladera, que afortunadamente no tocaban partes vitales del avión para caer, pero llegaban agujeraditos, pues así los veíamos nosotros, ¿verdad? Con el fuselaje todo balaceado. Hubo ocasiones en las que, por ejemplo, el capitán Prat Ramos, en paz descanse, llegó a aterrizar con su avión con más de 3 impactos de artillería antiaérea y aún así el avión seguía volando. Teníamos magníficos aeronaves, totalmente nuevas, salidas de fábrica y magníficos pilotos. Era un trabajo por el que nos sentimos muy orgullosos. Yo por lo menos me siento muy orgulloso de haber hecho todo eso con todo el cariño del mundo, porque me encantaba, y haber visto que mi avión prácticamente nunca se quedó parado ahí en la pista. Pues cuando salían a las misiones los pilotos, pues obviamente nosotros sabíamos quiénes habían salido y sabíamos a dónde iban
y qué misión llevaban más o menos, porque les cargábamos o bombas de 1000 libras o de 500 libras, o iban cargados con sus ametralladoras, en fin. Y cuando se supone que deberían regresar, pues todos estábamos pendientes y los empezábamos a contar en el cielo, ¿verdad? Se fueron 5, a ver, 1, 2, y le falta 1. Y hasta que aterrizamos nos dábamos cuenta quién era el que faltaba. Y era cuando decíamos, bueno, pues ¿qué pasó? Pues de algunos nos dijeron, no, pues yo lo vi caer, cayó en tal parte, ya no se pudo hacer nada. Otros decían, no, pues yo lo perdí en un banco de nubes, ya no sé qué pasó con él y todo. En esa misión fue la primera misión de combate que hicimos, el Escuadrón 201, un bombardeo en picada. ¿Y por qué no lo hacemos con el Thunderbolt, con el que teníamos nosotros? Le digo, pues porque no se puede. Si ese avión nomás le pones la nariz así y excede la velocidad del sonido y ya no puedes recuperar. Bueno, pero insistió tanto que el alto mando autorizó, cuando se supo que el escuadrón mexicano tenía expertos en bombardeo en picada, refiriéndose al que habla, pues déjame hacer unas prácticas para ver si se puede hacer. Y generalmente cada escuadrilla volaba una misión con 4 pilotos y Fausto venía detrás de mí, pegados casi prácticamente, yo primero y luego él. Solté mis bombas y salí inmediatamente, rasurando el mar prácticamente. Vino el blackout. Yo cuando recuperé la visión y el avión subiendo, pues volteé a ver a Fausto si me seguía. Y efectivamente me seguía un aeroplano que era el líder del segundo elemento. Y ese se me pegó y me hacía señales así con el micrófono en la mano. Y ya agarré, porque teníamos prohibido hablar por radio en esas cosas. Yo conecté y le dije, ¿qué pasa? Lo único que me dijo, tiraron a Cachito. Muchos cayeron en el lugar que nunca se les pudo recuperar sus cuerpos porque haber caído en el mar, como Fausto Vega Santander. Pero pudimos recuperar los de 2 que regresaban ya de su misión, venían tocados y no alcanzaron a llegar a la base y cayeron relativamente cerca de la base a donde fuimos a rescatarlos nosotros, sus cuerpos, y sus cuerpos están aquí en el monumento al Escuadrón 201, ahí en Chapultepec. A mí me tocó ir a rescatar los restos de Mario López Portillo. El piloto Mario López Portillo. Ese señor se los cuento porque después se nombró una comisión yo creo que de los más jóvenes para ir a recoger los restos, porque después lo localizaron los americanos y filipinos que siempre andaban por todos lados, en un cerro que Batán, se llamaba la zona de Batán. Localizaron donde estaban los restos y fuimos 20 gentes a recuperarlos. Llevábamos un guía, pero ya en zona de guerra y zona que estaba ocupada por japoneses también. Hay 5 bajas
más en operaciones por parte de los pilotos serios y una más por un sargento radioperador. La de los pilotos aviadores, capitán Pablo Luis Rivas Martínez, tenientes Héctor Espinosa Galván, José Espinosa Fuentes y los subtenientes Mario López Portillo y Fausto Vega Santander. Al estar bombardeando a Formosa, cayeron 2 pilotos al mar. Uno de ellos pudo alcanzar una isla y ahí lo sacaron con ¿cómo se llamaban? Unos aparatos especiales para ayuda. Cayó en el mar y luego fue auxiliado por americanos. Porque se fue con su lancha inflable, porque traían su lancha inflable. Cuando saltaban en paracaídas, antes de que pegaran con el agua, y el señor, en zona que estaba ocupada por japoneses, se fue remando hacia la costa y luego empezó a hacer señas con equipo especial que tienen los pilotos. Cuando pasaba algún avión de casualidad, el que los andaba buscando, Y sí, lo detectaron y le mandaron un avión de esos que acuatizan, un Catalina, lo rescataron y lo trajeron a la base. Y ese mismo piloto, en otra ocasión, también cayó y se quedó en zona de guerra, pero aparentemente por efecto de artillería antiaérea. Y posiblemente hubiéramos muerto todos, le voy a decir por qué, porque estamos ya preparándonos para movernos a la isla que ahora es Taiwán. Entonces creo que se llamaba Formosa, creo. Era una isla de Japón. Entonces ya estamos preparando para invadir esa isla y de ahí empezar a atacar ya directamente a Tokio, todas esas partes, ¿no? Apoyando la invasión. En la invasión iban a morir como de 5 a 6 millones de tropas, porque el japonés no se iba a rendir. Ellos eran invencibles y tenían un dios, no tenían un presidente, tenían un dios que tenían que proteger. Y nunca habían perdido una guerra. Desde que Japón existía habían ganado todas sus guerras con aquellos tiempos milenarios y le ganó a Rusia también en los años creo que 20. Atacó la flota rusa y los invadió. Entonces ellos no se iban a rendir nunca. Lo que hizo que se acabara la guerra fue la bomba atómica. De los países que mejor les fue con la Segunda Guerra Mundial fue a México. Murieron muchos compatriotas en el frente de combate de Europa, pero son oficialmente norteamericanos. Murieron 2 o 3 compatriotas nuestros en el frente de combate de las Filipinas, a bordo de sus aparatos, que caen en combate algunos, otros caen en accidente. Sucede, es decir, en los entrenamientos los jugadores se lastiman y se quedan fuera, ¿eh? Eso es absolutamente normal. Es una época en que el índice de accidentes de aviación aparte es enorme. A todos los países les pasó y en todos los combates pasó. Aviones que se caían sin combatir. Los demás sí cayeron en accidentes, pero también es entendible absolutamente, ¿no? De 16 pilotos que hayan muerto 4, no es un porcentaje muy alto. Es lo normal más o menos en un frente de batalla. 2 bajas durante el adiestramiento en 1944 e inicios del 45 son relativamente normales para los estándares de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que considerar, era muy peligroso volar un avión sin un segundo asiento, sin un instructor de vuelo. Es como si a cualquiera de nosotros con un poco de adiestramiento nos mandaran a volar un potente avión de pelea. Tendríamos quizás esos o peores resultados. Efectivamente, ya antes de entrar en combate, el Escuadrón 201 había tenido 2 bajas. Esto debemos verlo realmente con cuidado y con seriedad. Es un aspecto de esta historia por donde, en mi opinión, de manera desatinada, errónea, negativamente fácil o fácilmente negativo, se desestima al Escuadrón 201. Y yo creo que no hay lugar para ello. Las bajas en los periodos de entrenamiento, pero son resultados, son accidentes. Y son accidentes que tienen lugar en todos los ejércitos
De lo mismo de las potencias del eje que de los aliados, que tenían estas bajas en entrenamiento. Pero fuera de eso, México ganó muchísimo la política de sustitución de importaciones porque Estados Unidos detuvo la fabricación de cosas elementales como cubetas para dedicarse a la industria de guerra. Todo fue cubierto por las empresas mexicanas. Creció la empresa mexicana, creció las fuentes de trabajo, creció enormemente la economía de este país con la guerra y después de la guerra. Es más, el milagro mexicano del desarrollo industrial se debe a que México jugó como aliado de los Estados Unidos. Prácticamente la época de oro del cine mexicano se la debemos a la guerra. O sea, primero los norteamericanos nos vieron bonitos por primera y única vez en la historia. O sea, la época de oro del cine mexicano estaba sustentada en el esfuerzo bélico de los otros y en los miedos y las paranoias de los otros. Resulta que nosotros ya teníamos un cine mexicano, pero no andábamos muy bien en términos de finanzas. Para 1940 estábamos viendo ya la primera crisis del cine mexicano. En 1938 la producción había caído en aproximadamente un 50%, porque la gente estaba harta en América Latina de las películas de charros. Entonces nos salva una película de 1940 que es Ahí está el detalle, porque con Ahí está el detalle tenemos ya la primera gran estrella que es Cantinflas. Pero la producción está apenas más o menos como en las 30 y tantas, 40 películas al año. Pero hay estudios cinematográficos, hay actores que se entrenaron en Hollywood. Entonces, lo que hace Hollywood en este caso es apoyarnos con lana. El Departamento de Estado nos apoya con algo que era imposible de encontrar, que era película virgen. O sea, era dificilísimo encontrar película virgen. A los productores mexicanos, conforme nos iba cayendo así, imagínate, película virgen gratis, era increíble lo que nos estaba pasando. Mientras todos los demás estaban peleando, nosotros dedicábamos ese apoyo a hacer películas de rumberas, era maravilloso, mano. Yo creo que México adquirió un prestigio como país al participar en ese momento en esta conflagración. Muchos dicen, ay, pero pues es que aliado de Estados Unidos. Pues se aliaba a Estados Unidos o no había de otra. No se iba a aliar al eje Berlín-Roma-Tokio, ¿verdad? El gobierno mexicano realmente arregla sus problemas fundamentales con Estados Unidos. Y los problemas con Estados Unidos son los problemas fundamentales con el mundo externo. Y a mí me tocaba en la tarde estar en un conmutador conectando las diferentes tiendas que querían hablar uno con otro o con la Quinta Fuerza Aérea, que era la que mandaba. Las oficinas eran pues tiendas de campaña, se abrían las tiendas y uno podía ver alrededor. Entonces estaba yo parado en un lado viendo una película. Estaban pasando una película ahí nueva. Fíjese que estábamos viendo una película en la noche, que cuando ya se retiraba uno, si no había tenido problemas grandes, pues ya nos juntábamos a cenar. Después de la cena nos pasaban una película para irnos a dormir. Y de repente sonó el conmutador, lo conecto y entiendo que me hablaban de la Quinta Fuerza Aérea, me dijeron en inglés, que por favor le dijera al comandante que se había acabado la guerra, que Japón se iba a rendir. Bueno, yo sabiendo que la guerra iba a durar 5 años, pues que pensé que era una broma, ¿no? A veces hacían broma. Seguí viendo la película y de repente entra otra llamada y ya había una persona en perfecto español diciendo, acaban de tirar una bomba muy potente y Japón está ahorita en trámites para rendirse. Estaba también con los pilotos viendo la película. Y me acerco al que operaba le digo, apágale porque tengo una noticia. No, hombre, ¿cómo voy a apagarla si ahorita está lo más interesante de la película? Era una película esa de John Wayne que mataba a todos los japoneses, ¿no? Esas cosas que estaban ahí. Apágala, le digo, tengo que hablar con el comandante. Entonces yo le desconecté el cable y la gente empezó a chiflar, entonces me acerqué
Me acuerdo que me acerqué al capitán Radamés y le dije, mi capitán, acaba de entrar una llamada que se acabó la guerra. Y me iba a decir algo, a mí no me diga nada, yo tampoco lo creo, pero ahí lo están esperando ahí en la comandancia. Pues Radamés fue el que dijo, señores, se acaba de recibir órdenes de que se rindió el Japón. Así es que se va a dar información posteriormente, pero desde este momento se suspenden las operaciones del Escuadrón 201. Pues qué bueno. Con el lanzamiento de la bomba atómica en el Pacífico para concluir esta guerra, como se dice, se inauguró toda una situación mundial que todavía persiste. Atención, a pesar de que ha concluido la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría terminó, la bipolaridad mundial terminó, el llamado campo socialista terminó, la confrontación entre bloques militares, OTAN, Varsovia, terminó, pero las armas atómicas siguen. Eso es la herencia tal vez más grave de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabíamos que teníamos que regresar, ahora sí que a fuerza, porque ni modo de quedarnos allá. En octubre nos volvimos a embarcar, pero ya no fueron 34 días, ya nos fueron como 16 días, directamente por todo el Pacífico a desembarcar en San Pedro, California. Ahí nos recibieron muchos mexicanos, toda la gente que vivía por ahí, y ya todo de ahí para adelante, todo felicidad, todo tranquilidad. Uy, como héroes, nos recibieron muy a gusto ahí, todo el mundo saludándonos, abrazándonos, ahora sí como los héroes. Y me parece recordar que fue el presidente y nos dio la mano a todos. Y las muchachas casi nos mataban, nos arrancaban los botones y nos daban de besos. Y ahora sí que sin querer. Con muchos honores, porque además lo recibieron con muchos honores aquí en el Zócalo. Hay fotografías muy importantes, hubo discursos ahí de los funcionarios enalteciendo la participación de estos mexicanos en la guerra, muy loable, muy, digamos, nacionalista. Hasta la fecha esos sobrevivientes pues siguen enalteciendo su participación con las banderas, con las medallas, yendo a las escuelas a dar conferencias para decirle a los chicos que México tuvo una mínima participación en la guerra mundial. De alguna manera, pues la ganó Estados Unidos, pero México fue parte, incluso del desfile de la victoria en Londres. Cuando hay el gran desfile participa una delegación mexicana pequeña, pero participan. Era un país ya aliado. Para nosotros es un granito de arena, ¿no? Que pues ahí permaneció y que es parte de nuestra identidad histórica, porque en la memoria, en la identidad nacional, se cuente que unos mexicanos estuvieron en la guerra mundial combatiendo en contra del nazifascismo. Entonces eso pues me parece muy padre, la verdad, ¿no? Hay un monumento en la Ciudad de México dedicado al Escuadrón 201, hay una colonia, hay muchas calles de la República que se llaman Escuadrón 201. En el pueblo de Tepoztlán, Morelos, encontramos la escuela Escuadrón 201. Fue construida a partir de la petición que hizo el soldado Ángel Bocanegra en 1944 al presidente Manuel Ávila Camacho, cuando él los despedía al partir al frente de operaciones. Cuando regresa el Escuadrón 201,
A los días les invita a ir a Tepoztlán. Les entregó a los miembros del Escuadrón 201 y la Fuerza Especial Mexicana la escuela que meses antes había pedido el cabo Ángel Bocanegra. O sea, México por primera vez se siente parte del mundo, ¿no? O sea, ya no es la Revolución Mexicana, ya es... Estamos junto con Errol Flynn ganándole a los japoneses en Batam, ¿no? La cultura crece mucho porque más han llegado los españoles, porque han llegado, o sea, entonces el cine mexicano se fortalece de los republicanos españoles. En fin, es impresionante lo que ocurre gracias a la guerra. Si todo eso lo metemos al embudo del cine mexicano, ¿no? Sí, en la historia de México es un capítulo interesante, lo de la Segunda Guerra Mundial, simbolizado por el 201, pero más que nada por los efectos que va a traer la participación de México en la guerra y por los pactos y por los tratados que se celebró con Estados Unidos. Yo creo que en el balance histórico de la participación pequeña, limitada, pero muy digna y muy honrosa de México en el lado correcto en la Segunda Guerra Mundial y su posterior evolución, la posterior evolución de su política exterior de principios, por el desarme pacifista, hay una gran correlación. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial para México fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos, ¿no? Maligna para ciertos grupos, por supuesto, pero, repito, las ventajas fueron a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sobre todo en el nivel económico nos fue muy bien después, porque estuvimos metidos ahora sí que en el orden económico mundial gracias a nuestra participación con los aliados. En 1945 se estrena la película Escuadrón 201 de Jaime Salvador. Mira, se hicieron películas sobre el Escuadrón 201 porque era el esfuerzo más visible y espectacular de nuestra participación en la guerra. Ahora, lo que a mí me parece fascinante de Escuadrón 201 es que casi es como que el esfuerzo de los republicanos españoles por demostrar que ellos también combatieron en el Pacífico, ¿no? O sea, el director es español. Dos de los actores, cuando menos, son españoles, Ángel Garaza y Rojo, ¿no? Y además un poco la idea también de que pues, Ángel Garaza, que no podía ocultar el acento, nunca pudo ocultar el acento, pues tiene que decir que es hijo de un panadero, ¿no? Y el panadero es Orellana, pero bueno, y además que sean los dos que mueren, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, los dos que mueren en la película resulta que son los únicos dos actores que son españoles. Es la suma, es una película suma de todas las ingenuidades ideológicas del cine mexicano, ¿no? Caso opuesto es la exaltación del indio. O sea, la aparición del Escuadrón 201 en Salón México, aunque es completamente episódica y marginal, es mucho más espectacular. O sea, es más de adentro, sí te la crees. Sí, ese es el escuadrón. Esos son los aviones. Esos son los pilotos. O sea, sí te apantalla. Sí, cuando ves aquello, vamos, esos 4 minutos de película en donde aparece el Escuadrón 201 valen mucho más que toda la película de Jaime Salvador, pero con mucho. O sea, es el gran testimonio de que sí estuvimos. Que no hay límites para el mexicano. Los mexicanos somos tan soldados como cualquiera, e inclusive más. Saben pelear y, si es necesario, saben morir. Pero el Escuadrón 201 nos enseñó que también saben triunfar ante la adversidad. Así que al final de la guerra, el gobierno mexicano tenía, en fin, la aceptación de la ciudadanía, había arreglado los problemas difíciles con Estados Unidos, no había mandado un contingente importante de tropas al teatro de operaciones, había hecho grandes exportaciones y finalmente Estados Unidos y sus aliados ganaron la guerra. Entonces México se quedó entre los que ganaron la guerra. Sacamos la cara por nuestro país, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Yo soy una persona que cumplió con su deber. Cumplí con un deber. Eso es. Así que ya, ordenado hacerlo, lo hice y regresé. No, pues todos fuimos expuestos a morir. Nosotros realmente no íbamos con el objeto de ser héroes, íbamos con el objeto de cumplir nuestro trabajo.
defender a nuestro país.